El tema del día de hoy, identificación de problemas en las plantas, en particular, enfermedades. Y las plantas pueden presentar diversos problemas. Pueden ser problemas de plagas, puede haber problemas por enfermedades, también puede haber invasión por hierbas silvestres, pueden sufrir condiciones físicas y ambientales adversas, y también un mal cuidado y un mantenimiento de las plantas pueden ocasionar problemas en las plantas. La clase pasada vimos que las plagas es uno de los principales problemas que presentan nuestras plantas y que la mayoría de los animalitos que se comen nuestras plantas los podemos clasificar en minadores, masticadores y chupadores. El día de hoy nos vamos a abocar al tema de enfermedades, en donde vamos a ver que las enfermedades están provocadas por hongos, por bacterias, por virus y por deficiencias nutricionales. El día de hoy nos vamos a abocar únicamente a los tres primeros, que son hongos, bacterias y virus. La clase siguiente vamos a ver el tema de deficiencias nutricionales. Empecemos entonces. ¿Qué es una enfermedad? Pues una enfermedad la podemos definir como un conjunto de respuestas de las células y de los tejidos de una planta a ciertos microorganismos que son patógenos que enferman o a determinados factores ambientales que generan un cambio adverso en la forma, función o integridad de la planta. Cuando hablamos de enfermedades, vemos aquí el esquema de la derecha, en donde podemos ver una plantita que padece de muchos problemas de enfermedades. Y cuando hablamos de enfermedades vienen nombres como la negrilla, como alternaria, como la septoriosis, como el oidio, como la roya, como la podredumbre del tallo, el mildiu, la antragnosis, la botritis, la fitóftora, son hongos que atacan a las plantas. Pero también un animalito que es plaga y además provoca enfermedades también, y que es microscópico, son los nematodos. Entonces también ellos provocan estas enfermedades. Lo que va a provocar en términos generales una enfermedad en una planta va a ser un desarrollo deficiente o anormal de la planta, que va a provocar una baja en su productividad o que incluso la va a llevar a la muerte. Aquí podemos ver algunos tipos de enfermedades en estas imágenes. De izquierda a derecha, podemos ver, la primera hoja dice carencia de calcio. La deficiencia de un nutriente, pues provoca una enfermedad en la planta. Luego, en la imagen del medio, podemos ver el ejemplo de el mildiu en la lechuga, un tipo de hongo que ataca las hojas de la lechuga y provoca este tipo de daño en la hoja. Y finalmente vemos en la imagen de la derecha algunas lesiones ocasionadas por algo que se llama acorchamiento de la corteza del cactus. ¿Por qué se enferman las plantas? Pues las razones entonces son muy variadas, son numerosas. Las razones pueden dividirse en dos categorías básicas, que son hay razones bióticas y abióticas. ¿Qué es biótico? Aquello que viene de organismos vivos. ¿Qué es abiótico? Aquello que no viene de organismos vivos. Entonces, dentro de las causas de las enfermedades por factores bióticos, es decir, que vienen por otros seres vivos, viene pues el contagio. Recuerden que la clase pasada les comenté que la mosquita blanca, el pulgón, pueden transmitir algunas enfermedades cuando se alimentan de la savia de las plantas. Al chupar la savia de las plantas, mediante su aparato bucal, transmiten virus, bacterias, hongos. Entonces, dentro de las razones bióticas por las que una planta se enferma, pues es un contagio por plagas. Las bacterias, pues obviamente provocan problemas de enfermedades, hongos y virus. Y estos serían los 4 factores bióticos que provocan enfermedades. Dentro de los factores abióticos, es decir, aquellos factores en los que no intervienen propiamente los seres vivos, pues, ¿cómo provocamos enfermedades en las plantas? Pues por un exceso de riego, por no regar también las plantas, por una falta de riego,
por una deficiencia o exceso de nutrientes en las plantas. Si las plantas no tienen nutrientes, pues se pueden llegar a enfermar, pero si las plantas tienen un exceso de nutrientes, también se pueden enfermar. Esto nos sucede mucho, por ejemplo, cuando adicionamos nitrógeno. Si bien el nitrógeno es algo necesario para las plantas, aplicar demasiado nitrógeno también es contraproducente. La temperatura, temperaturas muy cálidas, temperaturas muy frías, todo esto afecta a una planta y la puede enfermar. Un suelo contaminado, comprar tierra contaminada o utilizar un suelo contaminado por hongos y bacterias, pues va a provocar enfermedades en nuestras plantas. No rotar cultivos, siempre sembrar lo mismo, va a provocar este tipo de problemas. No asociar con plantas benéficas también puede provocar problemas de enfermedades. Y finalmente, el monocultivo. Sembrar una sola planta en grandes extensiones de terreno me va a atraer siempre a plagas y a enfermedades. Hay muchas otras razones, pero las principales son estas. Para que haya una enfermedad, pues deben de existir ciertas condiciones para que se desarrolle esta enfermedad. Se considera que para que haya una enfermedad se necesita que haya una planta huésped, una planta que sea atacada, debe haber un patógeno, que puede ser un virus, una bacteria, un hongo, y debe haber condiciones ambientales favorables. Siempre que haya una enfermedad, va a haber esto, una planta huésped, un patógeno y condiciones ambientales favorables para que se desarrolle. Hay ciertas épocas en las que no notamos que aparezca demasiada mosquita blanca, hay ciertas épocas donde la cenicilla no es tan común y tiene que ver con que no se cumple la tercera condición, las condiciones ambientales favorables. Una excepción a esta regla de estas tres condiciones es cuando hay una deficiencia de nutrientes. Aquí hay una planta huésped, hay una deficiencia de nutrientes que favorece la entrada de un patógeno y que y todavía es fortalecida por condiciones ambientales favorables. Todo esto provoca la enfermedad. Algo muy similar a lo que pasa con los humanos, en donde tenemos un humano que no se alimenta bien, que no tiene un buen aporte nutrimental, que está expuesto a los virus y bacterias del ambiente y que bajo ciertas temperaturas pues empieza a enfermar. Es por eso que en la temporada invernal, en esa temporada es cuando nos enfermamos más, justamente porque tenemos por ahí bajas defensas, no nos estamos alimentando bien. Los patógenos, los organismos que nos enferman, pues andan en el aire, andan en el suelo, andan en todas partes. Y si nosotros además no nos tapamos, no nos cuidamos, pues le damos condiciones ambientales favorables al microorganismo, pues para que nos enferme. Es similar a las plantas. Aquí es importante reconocer algo que ya se había visto en una clase pasada con mi compañera José, es la diferencia entre síntoma, signos y síndrome. Cuando hablamos de síntomas, cuando yo les pregunto qué le pasa a su planta, estoy hablando de síntomas. Los síntomas es la manifestación del proceso de la enfermedad. La podemos decir como que presenta una clorosis, es decir, que las hojas se están poniendo amarillas, que la planta presenta necrosis, es decir, que la planta presenta tejidos muertos o podridos, los chancros, que es una variación de la pudrición en las plantas, que la planta presenta deformaciones como las agallas, que son unas bolitas, como unos granos que le salen a las hojas, que presenta falta de crecimiento, vemos que se detiene su crecimiento, o que presenta marchitez. Vemos que la riego, la planta, la cuido, pero marchita. Ese es un síntoma. Entonces, hablar de síntomas es hablar de la manifestación del proceso de la enfermedad. Los signos son las partes o los productos visibles del patógeno. Y aquí es cuando nosotros nos vamos a enfrentar a algunos términos que tal vez no sean tan comunes como micelio, exudados, conidios, células y rizomorfos, que son partes de los hongos, así reciben este variado número de nombres, muchas partes de los hongos y de algunas bacterias. Entonces, a eso estamos hablando, a las partes o productos visibles del patógeno. Para ver estas partes o productos visibles del patógeno, tendría que ir a un microscopio y ver esas estructuras. Va a ser muy difícil que ustedes me digan
¿Qué le pasa a mi planta? Ah, fíjese que yo veo unos conidios de tal hongo. Eso va a ser difícil que ustedes me lo digan porque habría que hacer algo, habría que analizarlo al microscopio y buscar y tener, bueno, la experiencia para identificar este tipo de estructuras. Y síndrome simplemente es el conjunto de síntomas. Las enfermedades provocan síndromes. Una enfermedad difícilmente nada más va a provocar, por ejemplo, clorosis, amarillamiento de las hojas. Normalmente una enfermedad empieza a provocar un conjunto de síntomas que es un síndrome. Una planta va a decir, me van a decir, tiene clorosis, luego empieza la necrosis, luego se deforma. Entonces, todo es un conjunto de síntomas. Cuando hablamos de síntomas, pues estamos viendo aquí manchas amarillas en la hoja, en la imagen de arriba. Vemos que los síntomas son como manchas amarillas, manchas blancas, amarillas, rojas en las hojas. Vemos estos patrones esta es una hoja, esta es una rosa, es la roya de la rosa. Y cuando hablamos de signos, tendríamos que ir al microscopio y ver estas estructuras. Estas estructuras son las que forman digamos que así son las partes de los hongos cuando se ven de manera microscópica. La roya es un tipo de hongo y al verla al microscopio ya no vamos a ver estas manchas blancas, lo que vamos a ver son estas estructuras muy, muy extrañas que forman parte de los hongos. Esos son los signos. Síntomas, lo de arriba, signos ya ver al microorganismo o ya ver partes del microorganismo que está afectando la planta. Bueno, entonces, ¿en dónde pueden atacar este tipo de bacterias, hongos o virus en nuestra planta? Pues pueden atacarla en todas partes. Pueden atacarla en las hojas, provocando algo que se llama tizón foliar, un tipo de hongo. Pueden atacar los tallos, pueden atacar el fruto, pueden atacar la base del tallo, pueden atacar las raíces. Entonces, las plantas, pues ahora sí se pueden enfermar de todas partes. Cada planta, pues, es más o menos resistente a ciertas bacterias, hongos y virus. Hablando de enfermedades por hongos, pues son enfermedades causadas por organismos microscópicos que son visibles, bueno, identificarlos uno por uno es imposible, pero identificarlos en conjunto sí es posible, por eso dice aquí, visibles a simple vista. Pueden afectar una parte o toda la planta. A veces se concentran únicamente en las hojas, a veces solamente se concentran en el tallo, pero a veces empiezan a invadir toda la planta. Un mismo tipo de hongo, pues puede contagiar a varios tipos de plantas. Se disemina fácilmente al contacto por aire y por agua. Es decir, nosotros tocamos la planta infectada por este hongo y luego nos pasamos a otra planta que está sana y sin lavarnos las manos la tocamos e infectamos a la otra planta con este hongo. Algunas plantas pues pueden contagiar a jitomate, a la papa, a familias de plantas, u otras nada más son muy específicos de ciertas plantas. Cuando hablamos de hongos, pues vemos aquí esta imagen en donde vemos estas coloraciones rojas, amarillas, como secas. Y cuando vemos al microscopio este hongo, pues vamos a ver que tiene esta forma del circulito. Y vean cómo es esta estructura, como si fuera una especie como de arbustito, de flor, eh, cuando se ve al microscopio. Cada uno de estos puntos que vemos en la hoja va a tener esta forma, nada más que pues como es microscópico, pues no lo vamos a ver nosotros, más que con ayuda de un microscopio. Y cuando hablamos de hongos, pues nos enfrentamos a palabras como oidio, como roya, como mildiu, como septoriosis, negrilla, alternaria, fitóftora, potritis, antragnosis. Son algunos nombres que reciben muchos de estos tipos de hongos que atacan a las plantas. Y aquí vemos algunos daños que están ocasionando este tipo de hongos a las plantas. Por ejemplo, en el caso de la botritis, vean cómo ataca a la fresa, al fruto, al fruto en la fresa, y vean cómo provoca este tipo eh, empieza a provocar este daño que al final lo que está provocando es que se pudra el fruto de la fresa. Esta fresa seguramente va a contagiar a la que está al lado.
Por eso hay que quitar este fruto contaminado con botrytis para que no se contamine la otra fresa. Entonces la botrytis provoca esto, la alternaria, vean cómo provoca estas manchas cafés, que realmente es como donde está creciendo el hongo, son estas manchas cafés, estos puntos cafés. Otro hongo que se llama, que provoca la septoriosis, vean, también provoca este tipo de manchas cafés, pero también se distingue un poco del anterior, pues porque provoca un color, se amarilla un poco la hoja. Vean cómo en el caso de la septoriosis, en el caso de la antracnosis, ataca a toda la planta, pero también ataca mucho al fruto. Vean aquí el jitomate. Y este jitomate, vean cómo presenta estas manchas en donde está creciendo este hongo. El mildiu es uno de los hongos más comunes en el huerto. El mildiu y el oidio son hongos parecidos, no son el mismo hongo, pero son hongos parecidos, que son los responsables de provocar la clásica cenicilla. Este polvito blanco que aparece sobre todo en las épocas más húmedas del año, es provocado por esta enfermedad que se llama mildiu y también por el oidio, que son enfermedades provocadas por un tipo particular de hongo, que vean que provoca este polvo como blanco sobre la hoja de las plantas. Otro hongo muy común es el hongo que provoca la roya, y vean estas coloraciones como puntitos rojos. Normalmente la roya es naranja, naranja roja. Vean cómo provoca estas coloraciones, estos puntitos en la planta. Es una enfermedad muy, tanto el mildiu, el oidio y la roya son de las enfermedades más comunes en las hortalizas y son difíciles de controlar y afectan realmente a los productores. Son los que tienen que estar batallando con este tipo de hongos. Bueno, pasemos ahora a las enfermedades por bacterias. Cuando una planta se enferma por bacterias, pues se inicia de forma localizada en alguna parte de la planta y poco a poco van provocando la pudrición de los tejidos de la planta, generando un olor desagradable. Generalmente sabemos que la planta está siendo atacada por alguna bacteria, a diferencia de un hongo, porque en el hongo no hay un aroma, no hay olor, solo vemos que los tejidos se mueren. En el caso de las enfermedades provocadas por bacterias, hay un aroma desagradable, en donde las plantas se van descomponiendo y es justamente lo que va provocando este aroma desagradable. Igual que los hongos, las bacterias se propagan por muchas formas. Pueden utilizar algunos animales, es decir, en la mordida que dan algunos animales se contagian las bacterias, en el aparato bucal de estos insectos que chupan savia también contagian bacterias, por contacto se contagian las bacterias, por la tierra se contagian las bacterias, por aire y por agua. Recuerden que las bacterias pues están en todas partes, es difícil, es casi imposible vivir en un ambiente libre de bacterias. Cuando hablamos de enfermedades por bacterias, nos enfrentamos a nombres como la marchitez de las solanáceas, la pudrición blanda, la cancrosis u ojo de pájaro, sarna o mancha bacteriana, mancha angular, tizón común. Son algunas de las enfermedades que provocan las bacterias. En la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver aquí una planta de jitomate que está toda marchita. Y aquí en una caja de Petri, que es un recipiente redondo, el que dice la letra D, podemos ver el cultivo de estas bacterias. Y vemos cómo pues las bacterias pues realmente son microscópicas, lo único que vemos son manchas, y ahí se están cultivando estas bacterias. En particular, esta bacteria que provoca la marchitez de las solanáceas se llama Ralstonia solanacearum. Vamos a ver algunos ejemplos de daños que ocasionan estas bacterias. La marchitez de las solanáceas, vean cómo provoca que la planta, pues aunque la riegue, aunque la esté cuidando, se cae toda la planta, se marchita. Justamente es porque las bacterias entran en sus tejidos de la planta, en los tejidos de transporte de líquidos y de nutrientes, y le empiezan a provocar el daño de los tejidos, y por eso es que se marchitan las plantas. En el caso de la pudrición blanda provocada por otras bacterias, vean cómo este es un ejemplo en la cebolla, cómo, pues como les decía, provocan justamente
que, el interior de la cebolla se vaya degradando, se vaya desintegrando, se vaya pudriendo. En el caso de la cancrosis, vean cómo la bacteria le empieza a notarse como síntomas, hoyos, hoyos y estas manchas negras. Las enfermedades por bacterias y por hongos muchas veces se pueden confundir y sí puede llegar a ser complicado distinguir si es bacteria u hongo. Por ejemplo, en el caso de la mancha bacteriana, les decía yo que las bacterias provocan mal olor, pero en el caso de la mancha bacteriana tiene una sintomatología, unos síntomas muy similares a los que provocaría un hongo. Entonces, realmente, pues distinguirlo es un poco complejo, pero vean, este es el caso de la mancha bacteriana. Tenemos la mancha angular que ataca a los pepinos. Vean qué daño ocasiona, la que está en la imagen de abajo en medio. Y el tizón común, que es otra enfermedad provocada por bacterias. En el caso de las tres imágenes de abajo, la mancha bacteriana, la mancha angular y el tizón común, podrían ser confundidos con enfermedades por hongos. Es un poco complejo su identificación. Se requiere de un especialista para que, o alguien con mucha experiencia para que nos distinga si es hongo o bacteria. Bueno, seguimos con esto de las enfermedades. Pues las plantas, además de ser atacadas por hongos y por bacterias, pues también pueden ser atacadas por virus. Los virus son partículas submicroscópicas y que son transmitidas pues por todos los medios, por animales, a través de semillas contaminadas, por el aire, por el agua, por el suelo y al contacto. Generalmente los virus van a provocar en las plantas enanismo, patrones de coloración en mosaico y deformación. Los virus son tan pequeños que ni siquiera con un microscopio los podemos ver. Se necesita un microscopio electrónico, un microscopio especial que solamente hay en algunas instituciones educativas para poder observar este tipo de subpartículas microscópicas. Los virus, y justamente ustedes saben que ahorita es el que nos está atacando con esto del COVID, son organismos que están en la frontera entre lo vivo y lo muerto. No son considerados seres vivos. El virus solamente está vivo cuando se divide, cuando se multiplica. Después de que sale de la célula, otra vez está, digamos que en un estado latente, está en un estado de inactividad. Entonces, cuando hablamos de virus, pues vemos este tipo de daño, deformaciones en la planta, enanismo. Al microscopio, pues se van a ver algo como esto, al microscopio electrónico, como este circulito que está en el lado izquierdo. Y cuando hablamos de virus, pues nos enfrentamos a enfermedades como el amarillamiento del chile, la marchitez manchada del tomate, la virosis del ajo, la mancha amarilla del iris, la corteza corchosa de la uva, la virosis en ornamentales. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de enfermedades provocadas por este tipo de virus. En el caso del amarillamiento del chile, pues provoca justamente una clorosis, un amarillamiento general de la planta, pero se distingue de otras enfermedades que provocan este mismo amarillamiento porque la planta de chile no crece, se queda enana, se queda chaparrita. Entonces, esa planta presenta este virus. La marchitez manchada, vean cómo en el caso de la marchitez manchada provocada por un virus, tiene patrones parecidos a los que podrían provocar las bacterias y los hongos. Entonces es difícil, pues, distinguirlo. La virosis del ajo. En el caso de la virosis del ajo, lo que provoca son estas coloraciones amarillas que le llaman en mosaico, es decir, que tienen diferentes formas, pueden ser en líneas, pueden ser como en patrones, en donde provoca este tipo de decoloración en la planta del ajo. ¿Qué de malo tiene que provoque esta decoloración el virus? Pues que disminuye la clorofila que tienen esas plantas, y sin clorofila las plantas no pueden desarrollar muy bien la fotosíntesis. Entonces, no crecen bien. En el caso de abajo tenemos la mancha amarilla del iris, una enfermedad provocada en la cebolla y en el ajo. Vean cómo esta es una imagen un acercamiento a un tallo de la cebolla, y vean cómo provoca también esta como coloración amarilla, estas manchas amarillas en el tallo de los ajos y de las cebollas, que disminuye su poder fotosintético de la planta, disminuyendo pues su desarrollo y crecimiento. En el caso de la corteza corchosa de la uva,
Vean cómo el tallo, pues, parece como si fuera el tallo de un árbol y no debería ser así. Vean cómo se forma, parece que estoy viendo un tronco de un árbol, es lo que provoca este virus. Y muchas plantas ornamentales presentan virus, provocándole este tipo de coloración particular. Muchas plantas que ustedes a veces compran en algún vivero, pues están contaminadas por estos virus. Muchas veces tienen estas coloraciones. Se dificulta un poco de distinguirlas porque hay plantas que naturalmente tienen una coloración de este tipo. Se llama una coloración variegada, una coloración como amarilla, como pinta. Cuando la coloras, cuando la planta presenta una coloración natural de este tipo, como la que aparece en las virosis ornamentales, se ve que las manchas son en patrones regulares, es decir, que son como simétricas. En el caso de las plantas que presentan virosis y que están provocando algo similar a esta coloración variegada, que les digo que se llama, vean cómo cómo estas manchas amarillas no son simétricas. De un lado de la hoja hay como un dibujo distinto al otro lado de la hoja y en cada hoja varía. Eso es el daño por una virosis en ornamentales. Cuando ustedes compren este tipo de plantas, fíjense porque muchas de estas plantas pueden presentar virus. Si ven que los patrones de coloración no son tan simétricos, entonces está ocasionado por un virus. Y si son simétricos, seguramente es una característica que la planta ya tiene. Les digo, esta coloración particular como amarilla, que se llama variegada. Bueno, por último, tenemos que ver que además de ser atacadas las plantas por virus, por hongos, bacterias y virus, pues también las plantas pueden ser atacadas por nemátodos. Lo vimos la clase pasada. Sin embargo, los nemátodos son organismos microscópicos que sí se pueden distinguir con un microscopio, sí se pueden distinguir, pero que provocan enfermedades y que algunos los clasifican como plagas y otros los clasifican dentro de los organismos que provocan enfermedades. ¿Por qué los clasifican como plagas? Pues porque se alimentan de la savia de las hojas. ¿Por qué los clasifican como parte de las enfermedades? Porque son microscópicos, porque no es fácil verlos más que con un microscopio y lo que provocan pues son diferentes daños en las raíces de la planta. Entonces los nemátodos son microorganismos microscópicos que viven en el suelo, se alimentan de la savia en las raíces, provocando la formación de tumores o nódulos, disminuyendo significativamente la capacidad de las raíces para absorber nutrientes y agua. Vean, en la imagen de la derecha abajo, vean, es como un gusanito transparente, así son los nemátodos, y vean que la acumulación de nemátodos, pues lo que provoca es estas bolas, estos nódulos, estos tumores en las raíces de las plantas. Cuando ustedes vean que una planta empieza a marchitarse y no le vean otra razón por la cual se está marchitando, pues, ustedes notan que le están regando bien, que la tierra no está tan húmeda, que, que no le falta agua, que le están dando los cuidados adecuados, deberían rascar un poco en la zona de la raíz de la planta, tratar de sacar, de encontrar la raíz y verificar si la planta no está presentando este tipo de deformaciones en la raíz, porque si está presentando esto, pues está siendo atacada por nemátodos y habrá que utilizar algunas medidas correctivas o a veces hay que sacrificar la planta porque ya no tiene solución. Es difícil controlar las enfermedades, pero hay algunas medidas preventivas que podemos adoptar. La primera, pues, es mantener el espacio del huerto limpio y recogido. No porque el huerto sea un espacio de tierra, un espacio donde hacemos muchas preparaciones, un espacio expuesto al aire, pues debe ser un espacio sucio. Debe de mantenerse limpio y recogido nuestro huerto. Algo muy, pero muy importante es lavar y desinfectar y, si es posible, esterilizar las herramientas de trabajo e incluso los contenedores. Muchas veces tenemos una planta, se muere, la tenemos en una maceta, descartamos esa tierra y luego esa maceta la ocupamos para sembrar una nueva planta, pero esa maceta no la lavamos o no la desinfectamos. Entonces, ahí es donde va la enfermedad. Pongo yo una nueva planta, le pongo la tierra correcta, la fertilizo bien y empieza a presentar los mismos síntomas que presentó la planta que se me había muerto en esa maceta. Eso tiene que ver con que la maceta
estaba contaminada por hongos, bacterias o algún virus, y pues el problema otra vez vuelve a empezar. Por eso es importante lavar, desinfectar y, si es posible, esterilizar las herramientas y contenedores. Mantener una vigilancia constante. Esto quiere decir, hay que retirar las plantas afectadas. Si notamos que una planta presenta estos síntomas, habrá eh, que ver si la podemos tratar. Y si vemos que la planta ya está muy avanzada la enfermedad, tenemos que eliminarla, tenemos que quitar la planta de ahí y eliminarla. Retirar manualmente insectos plaga, poner trampas cromáticas, etcétera. Todas estas medidas que ya hemos hablado, tenemos que aplicarlas. Tenemos que asociar y rotar cultivos, evitando los monocultivos. Eso también va a ayudar mucho a que no haya un ataque masivo de enfermedades en nuestras plantas. Sembrar plantas medicinales, aromáticas y ornamentales. Recuerden que cada una de estas plantas tiene diferentes propiedades. Esterilizar y solarizar el suelo. Es importante que cuando nosotros queramos usar la tierra de una maceta y hayamos notado que dentro de en esa maceta hay una planta que se enfermó, hay que esterilizar y solarizar el suelo. Fertilizar adecuadamente nuestras plantas aplicando pues varias estrategias. No nada más hay que aplicar el FLO, hay que aplicar el té de composta, hay que aplicar la lombricomposta, hay que hacer violes, hay que hacer purines, hay que rotar también los fertilizantes. No nada más me voy a quedar con mi FLO, que es el fertilizante fermentado de orina, sino tengo que hacer varios. No hay que eliminar los organismos benéficos. Muchos de los organismos pues se alimentan de los organismos plaga, que a su vez tienen a los microorganismos que provocan enfermedades. Algo también muy, pero muy importante es realizar en tiempo y de forma correcta las distintas labores culturales. ¿Qué es una labor cultural? Es la labor que tenemos que hacer al huerto para mantenerlo en un estado óptimo. Consideramos como actividades culturales al trasplante, al aclareo, que es quitar el exceso de plantas, el aporque, que es ponerle tierra a las raíces de la planta, al repique, que es cuando nosotros vemos que hay una plántula que no se está dando bien o una planta que no se está dando bien, poner una nueva para reemplazar esa que no está creciendo bien. A eso se le llama repique. El riego, hay que deshiervar, que también le llaman escarda, tutorado, poda, acolchar, es decir, poner una protección a la tierra, de paja, de hojarasca, fertilizar, hacer un manejo integral de plagas, es decir, aplicar varios productos para controlar tanto a las plagas como a las enfermedades, la solarización del suelo, etcétera. Cuando detectemos plantas que están enfermas, hay que eliminar este material. Idealmente habría que incinerarlo, pero si no es posible, pues hay que echarlo a la basura en una bolsa. Otra alternativa, pues, es elaborar y aplicar de forma preventiva remedios caseros. Ya les había enseñado a ustedes a hacer la solución de bicarbonato de sodio. También ya vimos en otra clase cómo elaborar el té de composta. Ya también vimos cómo elaborar la infusión de cempasúchil y una infusión o cocción de ajo, ruda y manzanilla. Lo ideal, pues, es, como me dice aquí en la imagen, pues, tener un huerto equilibrado. Y, pues, como les decía, algo muy, muy importante, pues, es la desinfección del material. Sobre todo las tijeras o las navajas con las que cortamos las plantas. Se puede utilizar agua con cloro. En este caso es una parte de cloro por 5 partes de agua y se deja remojar el material durante 10 minutos. Este es el método que yo utilizo para desinfectar las herramientas que utilizo e incluso para desinfectar las macetas. Las macetas las sumerjo en una solución de una parte de cloro por 5 partes de agua. Si a ustedes no les gusta el cloro, pues pueden utilizar vinagre. Una parte de vinagre por 5 partes de agua. Similar al cloro, es la misma dilución, es vinagre con agua. Y nuevamente dejar remojar por 10 minutos. Y ya comercialmente, para cuestiones ya más productivas, se utiliza un producto que se llama sales cuaternarias. Estas sales cuaternarias limpian y desinfectan todo el material. Ya cuando uno tiene un invernadero, ya no utiliza uno cloro, no utiliza el vinagre, uno compra pues este tipo de producto que se llaman sales cuaternarias. Les decía, es importante las labores culturales también, en este caso la poda o retiro de la planta afectada. Si se observan partes podridas, amarillentas o polvos blancos, rojizos, negros o puntos oscuros, hay que quitar esa parte de la planta. O si la planta ya de plano la vemos totalmente infestada por esto,
hay que quitarla con guantes y hay que meterla en una bolsa de plástico para que ahí no se contaminen otras plantas. Lávense las manos antes de tocar una nueva planta, una planta sana. Y pues hay muchos más. Está la solución de bicarbonato. Fíjense que aplicar el té de composta de forma foliar, es decir, en las hojas, he notado yo que beneficia mucho a la planta porque le da nutrientes y la protege de hongos y bacterias. La infusión de cempasúchil para controlar de los nematodos y otros organismos que por ahí andan en el suelo y en las plantas. Existe un fungicida a base de leche, existe los purines, purín de ortiga, purín de cola de caballo, purín de ricino. Para quien estuvo en el Pilar de Juanita Galeana antes de la contingencia, mi compañero Misael estuvo enseñándoles a hacer este tipo de productos, el purín de ortiga, el de cola de caballo y el de ricino. Y existen productos que son un poco ya más complejos de hacer, como el caldo sulfocálcico, que ya es algo más complejo en el sentido de que se necesitan unos materiales que no es tan fácil de conseguir, pero bueno, es un producto muy útil para el control de hongos. Quiero advertirles en este momento que los hongos los podemos controlar utilizando muchas de estas preparaciones que les pongo aquí. Las bacterias, algunos productos las pueden controlar, pero ¿cómo se controla una bacteria? Pues se controla con antibióticos. Hay antibióticos de uso agrícola para aplicarle a nuestras plantas, porque las bacterias, pues lo que los mata es un antibiótico. Y a los virus, ¿cómo los controlamos? Pues de ninguna manera, solamente con actividades culturales, es decir, con limpieza, con aseo. Como ustedes saben, y con esto de la contingencia, los virus no se pueden matar con antibióticos, no se pueden matar con un purín de cola de caballo. También les quiero mostrar aquí algunos productos que ya venden de manera comercial que ayudan al combate de bacterias y hongos, no de virus, de bacterias y hongos. Tenemos aquí, de izquierda a derecha, tenemos un producto que se llama, todos estos son de categoría orgánica, se llama Bacter F, está hecho a base de hierba dulce, está hecho a base de canela y va hecho a base de ricino. Vean cómo le ponen este producto, 50% de hierba dulce, 40% de canela y 10% de ricino. Este controla hongos y algunas bacterias. Está otro que se llama Biogover, que está hecho a base de ricino y a base de una planta que se llama gobernadora. Está otro que se llama Resistent, está hecho a base de silicato de potasio. Y existe otro que se llama Biocanela, pues que está hecho a base de canela, está hecho a base también de la hierba dulce, tiene extracto de cebolla y tiene ricino. Todos estos productos ustedes los pueden conseguir. Si alguno de ustedes tiene interés, pues les digo cómo lo pueden conseguir. Las presentaciones son de a litro. Lo que sí es que es un producto un poco caro, aproximadamente costarán entre 400 y 500 pesos cada botella, con un litro. La ventaja es que solamente necesitamos de 5 a 10 mililitros por litro de agua para utilizarlos. Entonces, por cada litro vamos a utilizar 10 mililitros y los vamos a aplicar a nuestras plantas. Estos productos se aplican mucho en el campo de manera preventiva y cuando se nota que empieza a aparecer la enfermedad. Ya cuando la planta tiene un avance en la enfermedad, ya cuando la planta son muchas plantas las afectadas y es ya la enfermedad es muy invasiva, tenemos que aplicar ya soluciones químicas, porque ya este tipo de productos pues ya no van a ser tan efectivos. Vamos a tener que aplicar medidas químicas que podrían ser dañinas a la salud. Por eso hay que echarle mucho ojo al huerto y cuando notemos que empiezan a aparecer, hay que echarle. Incluso, por ejemplo, la cenicilla provocada por el oidio y el mildiu, se recomienda que después de que llueva, hay que aplicarle la solución de bicarbonato a nuestras plantas, sobre todo a las plantas que más son afectadas por este hongo, para que no empiece a aparecer el hongo. Las acelgas, la calabaza, son plantas, el chayote, son plantas que son muy atacadas por el mildiu y por el oidio que provocan la cenicilla. Finalmente, pues vamos a pasar a un pequeño video. Este video es de la huertina de Tony. En este caso, es la forma general de elaborar un purín. Va a elaborar un purín de ortiga.
Cuando nosotros queremos aprender a identificar las plagas, las enfermedades en las plantas, hay que ser muy observadores. Hay que verificar primero si el daño está siendo ocasionado en toda la planta o en una parte de la planta, en todas las hojas o en algunas hojas. A veces la enfermedad empieza a aparecer en las hojas inferiores y se va transmitiendo poco a poco a las hojas superiores. A veces solamente aparece en un pedazo de la planta y todos estos síntomas nos ayudan a identificar el problema. La observación constante en nuestro huerto y aplicar medidas correctivas en el momento cuando están apareciendo es lo más adecuado. Bueno, pues hasta aquí esta clase del día de hoy.